En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Iniciamos una nueva semana, hoy 24 de marzo del año 2025. Una nueva semana con hechos muy importantes que han sucedido en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Este programa Revelando se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, a quien agradecemos su auspicio, ya que nos ha permitido estar en el aire por más de 9 años. Como es tradicional, en nuestro programa saludamos a quienes son los responsables técnicos de este programa. Me refiero a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Son los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Hoy, 24 de marzo del año 2025, les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, colega radial, analista, colega de profesión, don Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, estimado amigo Carlos y queridos auditores. Estamos acá una vez más en este panel, en esta conversación que esperamos que sea tan entretenida como lo es para nosotros, para revisar lo que está pasando en Chile y en el mundo. Radio Portales, la primera de Chile, los acompaña junto con Carlos y este servidor Francisco Martínez. Estimados auditores, y también como es tradicional, antes de iniciar nuestra conversación, vamos a rendir homenaje a los mártires de Carabineros, personas muy importantes en nuestra sociedad y una institución pilar de nuestra democracia. Eh, Saludamos a quienes y rendimos homenaje a quienes perdieron la vida en un día como hoy, 3 de marzo. Eh, y me refiero a los siguientes servidores. Al sargento primero, don Misael Toro Muñoz, que fue muerto por una arma blanca y pertenecía a la quinta comisaría de Conchalí. Y él falleció el año 1937. El cabo Luis Alberto Mesa Belmar falleció el año 1949, herido a bala accidentalmente por el funcionario y pertenecía a la segunda comisaría de San Felipe. Al cabo segundo José Erasmo Rocha falleció el año 1951 por graves lesiones provocadas por un grupo de antisociales con arma blanca. Pertenecía a la cuarta comisaría Caupolicán. Al cabo primero José Salamanca Puente falleció el año 1952, herido a bala por un civil y pertenecía a la 12ª comisaría de Quillota. Al cabo primero don Manuel José Gallardo Marchán falleció el año 1987. Fue herido a bala por un grupo de antisociales y pertenecía a la Escuela de Carabineros.
al cabo primero don Hernán Mauricio Palma Rodríguez. Falleció el año 2001 al volcar su vehículo, su patrulla. Pertenecía a la quinta comisaría de Peterskén. Y finalmente el carabinero Cristian Mauricio Ortiz Valdebenito falleció el año 2004 en un accidente de tránsito y pertenecía a la décima comisaría de La Cisterna. Rendimos homenaje a estos servidores que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones de servicio a la patria, y hacemos extensiva este homenaje también a toda la institución de Carabineros de Chile que día a día eh, contribuye a nuestra seguridad, a proteger el orden público eh, y, bueno, de alguna manera buscar una convivencia pacífica en nuestras ciudades y áreas rurales. Francisco. Sí, bueno, un tremendo saludo, un abrazo a una institución tan noble como Carabineros de Chile, que día a día nos otorga el respaldo necesario para que este país pueda seguir desarrollándose en democracia y con seguridad. Están siendo muy afectados últimamente en los últimos años y nos ha hecho, se ha debilitado la seguridad y cuando falta la seguridad dejamos de ser libres, pasamos a estar prisioneros de nuestros propios refugios, no solo nosotros, sino que nuestros vecinos, todo. Así que eh, un gran abrazo, estamos con ellos y esperamos que puedan recuperar su funcionalidad con el respeto y el respaldo político que requiere esa institución. Efectivamente, Francisco, mira, y bueno, estimados auditores, y nosotros también ponemos un tema de mayor relevancia en nuestro programa y que corresponde a nuestra editorial. Y en esta oportunidad, ah, que yo diría que de alguna manera es más o menos reiterativa porque es un problema que está siempre a la vista y que últimamente ha cobrado mayor intensidad. Y hemos titulado nuestra editorial El Estado y la corrupción. La corrupción es un germen que va dañando efectivamente la convivencia de nuestra sociedad, va minando todo lo que significa las libertades de las personas, ¿sí? Porque la corrupción hace que no se cumpla el Estado de Derecho, la corrupción hace que se establezcan grupos privilegiados y también, ¿no es cierto?, que de alguna manera el el crimen de cualquier orden, el crimen organizado, el crimen menor, eh, los grupos económicos, grupos de interés, ya van mermando lo que es la confianza ciudadana y van alterando la convivencia a través de resoluciones favorables o eliminación de investigaciones o la disminución de castigos, de penas o sencillamente el olvido. Eh, y, y la pregunta que uno siempre se hace es: ¿qué es lo que debe hacer el Estado para precisamente defenderse de la corrupción, para controlar la corrupción o por último para detectar la corrupción? Y existen una serie de condiciones muy importantes, pero yo diría que es de vital relevancia las instituciones. ¿Cómo se conforma la institución del Estado? Y eso significa que todas las instituciones, porque obviamente hay que tener presente en general, ¿ah?, que cuando se habla de corrupción, generalmente se habla del Estado, porque la corrupción se hace a través de influencias a personeros que tienen poder, que toman decisiones, ¿ya? O a instituciones que son los que administran la justicia, o los que administran la investigación. eh, por lo tanto, de vital importancia la solidez de las instituciones y que de alguna manera, ¿cierto?, se busque que las instituciones sean lo más autónomas posible, ojalá lo más alejadas del sistema político,
o no del sistema político, en realidad, de los políticos. Eh, las instituciones del Estado deben tener controles cruzados, no deben ser, deben tener fiscalizaciones de otras instituciones de tal manera que se produzca un equilibrio, ¿no es cierto?, en la fiscalización y que nadie pueda hacer mal uso de sus atribuciones sin ser detectado. Y para eso, ¿no es cierto?, hay instituciones como, ¿no es cierto?, obviamente el Ejecutivo, ¿ah?, a través de los diferentes ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías, eh, y todo este ambiente debe contribuir precisamente a evitar que se haga deformación del Estado de Derecho y el establecimiento de grupos privilegiados. Y para ello también es importante eh, cuidar la libertad de expresión, la libertad económica y también en el ámbito que es muy fundamental para que la sociedad crezca en forma sana, es una buena educación y cultura. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, creo que la corrupción está muy vinculada, tal como tú dices, al poder que tienen los seres humanos sobre otros seres humanos. Está el poder político, claramente, con el gobierno y el poder legislativo, todos tienen una cuota de poder. Está el poder judicial, que obviamente tiene mucho que ver con la libertad de las personas, de los individuos, y son poderes que fácilmente o dependiendo del nivel de corrupción del país, fácilmente o difícilmente se pueden corromper. Antes veníamos de una condición bastante menos corrupta de la que estamos hoy día y esto se relaciona mucho con la seguridad. Cuando existe poca seguridad, eh, existe un Estado, se empieza a corromper el Estado, se empieza a corromper la nación, donde los políticos, como podemos ver incluso en países como que mucho se habla de que en México existe un Estado, un narcoestado donde la corrupción es campea por todos lados y ya la credibilidad de los ciudadanos es bastante baja, digamos. Bueno, eso es lo que ataca mucho la oposición en ese país, pero como ejemplo uno puede ver que aparecen las guerras entre los narcos, entre los grupos narcos, de tal brutalidad que aparece gente colgando de los puentes. Bueno, acá estamos empezando a aparecer lo mismo, aparece gente descuartizada, gente asesinada, o sea, la seguridad está deteriorándose muy fuertemente. Aquí creo, en mi opinión, que para poder combatir la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es establecer el principio de la autoridad. Y el principio de autoridad se establece partiendo por el ejemplo. Si tenemos una autoridad que dice que faltan leyes para que podamos cerrar la frontera, que dice que faltan leyes para hacer esto o para hacer lo otro, yo creo que nos faltan leyes. Lo que falta es la decisión política de poner fin a lo que claramente está destruyendo a nuestra convivencia. El poder, obviamente que, como decía antes, es el que corrompe, y si tenemos autoridades que se quedan pegadas muchos años, finalmente terminan siendo corrompidas. Tiene que existir una rotación en los puestos de autoridad bastante más seguido. Creo que esto que hayan presidentes que dure 4 años me parece bien y que no haya posibilidad de reelección inmediata, perfecto. Eso hay que lograrlo también en otros ámbitos de la sociedad. Tiene que existir el relevo para que no exista la corrupción. Sin duda, y creo que con esto, cerrando este comentario, el ejemplo es la clave contra la corrupción. Si tenemos una autoridad que sabemos que ha tenido antecedentes de corrupción o de algún otro tipo que son faltos a la probidad, no se va a arreglar nunca nada, se va a deteriorar aún más.
el ejemplo es el que conduce al resto de la institución completa hacia un camino, un objetivo pro o no corrupto. La corrupción es algo tremendo y uno la puede ver diariamente. Para cerrar el comentario de esta editorial, eh, ¿cómo se ve la corrupción? Cuando no se cumplen los fallos judiciales, cuando no se da el poder al elemento investigador o al elemento represor, como en este caso son las policías. Cuando los políticos comienzan a ejercer su influencia para dar prioridad a sus amigos, eso es absolutamente corrupción. Cuando se usan mal los recursos públicos y se gastan para otros fines que no son los que están destinados, se llama corrupción. Cuando las personas o los jueces no cumplen, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho o no hacen cumplir las leyes, se llama corrupción. Cuando el Ministerio Público no investiga con la debida diligencia, cuando no o cuando no investiga con la debida precisión a todos los involucrados en un problema, es corrupción. Entonces es un elemento tremendo. Y si a eso le agregamos que esa corrupción, cuando existe corrupción, es porque también existe grupos que son capaces de corromper, como el crimen organizado, esas personas que extorsionan, esas personas que amenazan, esas personas que toman el control de determinados sectores o territorios, esas personas que son capaces de asesinar para cumplir sus objetivos. Bueno, eso es algo que nosotros estamos muy viviendo muy de cerca últimamente y creemos que es importante tenerlo presente. Cuando Francisco Martínez mencionaba, ¿no es cierto?, el ejemplo, las autoridades, la probidad de las personas que tienen poder, bueno, esas personas llegan al poder de alguna manera y tienen dos formas. Una que es la más importante, que es a través del voto, ¿ya? Y eso significa que usted, estimado auditor, estimado ciudadano, tiene el poder de elegir personas. Y para eso usted tiene que informarse, tiene que elegir adecuadamente la persona que elija a través de su trayectoria, que no esté involucrado en elementos de producción, perdón, de corrupción. Ese es su deber. Y también, ¿no es cierto?, una vez que están las autoridades, que elijan a las personas que van a cubrir los puestos de responsabilidad pública con un criterio, ¿no es cierto?, de técnico, profesional, que las personas tengan conocimiento de lo que están realizando y desempeñando. Es muy extenso, en realidad la corrupción abarca mucho y podríamos estar hablando todo el tiempo, pero vamos a cerrar esto con este comentario. La corrupción es algo que nosotros, los ciudadanos y todo el país debe buscar la forma de combatirlo y erradicarlo. Sabemos que es muy difícil, pero hay que estar permanentemente y todos los días encima de ello. Y ahora vamos a cambiar de ámbito, Francisco, y vamos a ir al ámbito internacional. En el ámbito internacional, yo quiero partir nuestro comentario, porque tenemos varios temas en el ámbito internacional, pero quiero partir con una especie de interrogante o para ver cómo analizamos esto. Pero nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros se estableció una bipolaridad con dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, eso ha tenido transformaciones en el tiempo. Y en este minuto sabemos que quien se ha mantenido y quien se ha alejado con mayor distancia precisamente por el poder que ha generado y su crecimiento, Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos tiene un sistema liberal, con libertad de emprendimiento, libertad de expresión, democracia, tiene un montón de situaciones. Por lo tanto, es la principal potencia económica, militar y yo diría de toda índole. Eh, pero ya la Unión Soviética no existe. Y no existe y se han creado organismos también muy relevantes en el mundo internacional como la Unión Europea en el ámbito político o la OTAN en el ámbito militar. Pero lo que yo quería plantear, Francisco, para comentar es cuál es la posición que debe tener o debería estar optando o no Rusia, porque Rusia está muy lejos de ser una potencia económica, ¿ya? Probablemente sea una potencia militar por su capacidad nuclear,
pero está a un nivel, yo diría, un poquito más alto que algunos países europeos. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca Putin? ¿Recuperar su supremacía como segunda potencia mundial o no? No sé si tenga la capacidad, ¿ya? Y se ha visto, digamos, que su capacidad no es tan grande por la extensión de la guerra que ha tenido contra un país bastante menor como es Ucrania. ¿Cuál es tu opinión respecto a la posición de Rusia y qué futuro ves en en ese sentido? Mira, yo creo que la guerra de Rusia y Ucrania está haciendo cambiar el mundo, digamos. Lo que Estados Unidos, la llegada de Trump, coincidente con el todavía que están en guerra estos dos países, está reformulando las alianzas entre Estados Unidos y Europa. Ya Estados Unidos les había dicho que tenían que gastar más en defensa de lo que estaban gastando. Y ahora les dijo que los amenazó incluso que si seguían con esta opción, Estados Unidos no los iba a seguir manteniendo y que pensaran que incluso hasta podía retirar de algunos países de la OTAN. Entonces, esto puso en alerta a Europa y Europa está iniciando el mayor gasto de defensa en defensa que ha realizado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que Europa se está empezando a rearmar. ¿Por qué? Porque para ellos Rusia es una amenaza. Efectivamente, Rusia no es una potencia económica. Rusia está más o menos con el PIB de España, Portugal. Por ahí ese es su Producto Interno Bruto. No, económicamente no es tan poderosa. Y más encima que perdió el abastecimiento de gas que hacía Europa, donde Rusia siempre fue el gran abastecedor de gas, pero ya casi no hace nada de abastecimiento. Entonces Rusia pasó a integrarse y a hacer alianzas con los países del lado oscuro del mundo. Estamos hablando, digo yo, del lado oscuro porque así lo catalogan varios analistas, donde está, por cierto, Irán, está Corea del Norte y Rusia integra también ese grupo. Entonces, con este grupo que se están juntando, uno dice, parece que está muy lejos esto de nosotros. No, no nos equivoquemos. No están tan lejos. Este lado oscuro está vinculándose con Bolivia. Y Bolivia ya ha tenido una relación muy directa con Irán y está a puertas de adquirir, si es que ya no lo ha hecho, que no se sepa, pero estaba a puertas de adquirir drones iraníes para Bolivia. Los drones iraníes no son de reconocimiento, no son de exploración, no son de... No, 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 son drones agresivos, son drones que atacan, explotan, dañan, matan. ¿Y para qué quieren? Y ahora sumamos que tenemos a un presidente, un candidato a presidente, que le llaman el Bolsonaro de Bolivia. Este presidente se llama Chi Yun-chung. Nació en Corea del Sur, pero es boliviano. Y su mayor interés es que el tercero en las encuestas dice que necesita recuperar la soberanía nacional. Y para eso hay que fortalecer el ejército de Bolivia. Entonces vamos sumando cosas. Tenemos a Bolivia con un presidente que hace esta cercanía con Rusia, Irán, Corea del Norte, donde establece formas para comprarse drones iraníes. Ahora tenemos un candidato a presidente que quiere fortalecer el ejército y, y por cierto, este fortalecimiento del ejército pasa por recuperar las islas desventuradas, que son San Félix y San Ambrosio, que según él en algún momento fueron bolivianas. Una equivocación absoluta. O sea, yo creo que aquí hay mucho de cuento político para poder salir, pero así se alinean las fuerzas en Bolivia, Carlos. Bueno, yo ha llegado el tiempo del primer bloque, ¿ah? Continuaremos este tema
en el próximo Continuamos. bloque. ¿Ah? Ahora vamos a hacer una Bien, pausa Carlos. musical. ¿Ah? Vamos a hacer una pausa musical que espero les agrade a nuestros auditores, y es con una canción de 1983 de la cantante Daniela Romo, la cantante mexicana, una canción que se llama Celos. Es muy hermosa. Daniela Romo tiene una maravillosa voz y además es muy rítmica, así que espero que les guste. Así que vamos a separarnos por un instante, disfruten de esta pausa musical y seguiremos conversando al regreso. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, continuamos con nuestro programa Revelando del día de hoy, 24 de marzo del año 2025, con un tema muy interesante. Pero previamente quisiera destacar que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido estar por muchos años en el dial y conversando con ustedes. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Y habíamos partido conversando en el ámbito internacional de la posición de Rusia en el ámbito mundial, las aspiraciones que tiene y en la verdadera estatura estratégica y económica que realmente posee. Pero esto derivó también, ¿no es cierto?, a lo que es en el área internacional, lo que está ocurriendo en nuestra zona, en nuestro país. ¿Ah? Nosotros somos parte del mundo, estamos insertos precisamente porque somos una economía abierta, con los vaivenes económicos del mundo, con la política inesperada de incertidumbre que de Donald Trump en el ámbito arancelario, y también siendo víctima o no víctima, por lo menos no siendo víctima, sino que siendo parte de lo que es el ordenamiento económico del mundo, para hacer frente a situaciones inesperadas. Chile es un país que tiene convenios de libre comercio, tratados de libre comercio con múltiples países, con Europa, con Japón, con Norcorea, Nueva Zelanda, Australia, Tailandia y muchos países más, Estados Unidos, está en el ámbito del Pacífico, está también involucrado, ¿no es cierto?, con muchos países, y precisamente los próximos días el presidente de la República va a hacer una visita a India, un gran mercado, ¿cierto? Y tener tratados de libre Y una comercio gran potencia militar también. también, pero esto de tener tratados de libre comercio con gran parte del mundo, curiosamente nos da mayor libertad, porque significa que tenemos diversificada de forma muy adecuada nuestras exportaciones, ¿ya? Por lo tanto, ante cualquier crisis, nosotros siempre vamos a tener mayor margen de maniobra para poder actuar en el ámbito económico. Pero nosotros no nos queremos enfocar en esta conversación en el ámbito económico, a pesar de que influye, obviamente, pero estamos nosotros en este momento en una situación que por lo demás no es nueva, pero que cada cierto tiempo se va reactivando, y su mayor grado de reactivación es cuando existen elecciones en los países vecinos, ¿ya? Francisco Martínez hablaba hace unos instantes sobre Bolivia, ¿ya? Y yo diría que en Bolivia, el caso particular de Bolivia es muy especial porque está en una crisis económica, pero gigantesca. Ya no tiene dólares, no tiene gas, siendo un productor de gas, no tiene combustible, dijimos que no tiene dólares, y además vienen elecciones, entonces lo- lo- las formas de atraer, que es característica en Bolivia de todas las campañas electorales, no sé, de Chile. Pero básicamente ahora el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que iba a hacer un estudio de todas las controversias que tiene con Chile, que ya fueron resueltas por la Corte Penal Internacional, pero que va a buscar alguna forma, o sea, eso está avisando que va a continuar.
¿ya? Y recordemos, digamos, que en forma curiosa, por decirlo de alguna manera, la recuperación de la salida al mar soberana de Bolivia está en su constitución, o sea, en teoría, ningún presidente que asuma puede obviar esa tarea, ¿ya? Pero también tenemos nosotros otros países como Argentina, lo que ocurre en Perú con la violencia, Argentina que está pensando en un desarrollo acelerado en la recuperación, la estabilización económica, pero no solamente eso, sino que con el sueño de ser potencia. Eh, y lo que nos vemos nosotros así como mirando hacia el futuro, Francisco, eh, independiente que los países vecinos siempre nos tienen un cierto apetito, ¿ah? Independiente de eso, yo creo que en nuestro país, nuestra zona, nuestra soberanía, nuestros recursos, cada día van a ser sujetos de mayores apetitos, incluso más allá de nuestra frontera, ¿ah? Yo diría, por ejemplo, de las grandes potencias, porque tenemos el Estrecho Magallanes, que es un paso, digamos, que no tiene limitaciones para los buques, independiente de su tamaño, ya que permite el avance de todo el comercio entre el Pacífico y el Atlántico, dada, ¿no es cierto?, las limitaciones que está teniendo el Canal de Panamá. Pero también nosotros, siendo un país trioceánico y tricontinental, ¿no es cierto?, tenemos también la Antártica. Y la Antártica es una ambición no solo de Argentina, como lo vemos, ¿ah? Argentina, además, está el Reino Unido, que también tiene ambiciones precisamente sobre el mismo territorio que pretenden Chile y Argentina. Eh, y todos sabemos, digamos, que en el futuro, y no en el futuro, yo diría en el presente, todas las grandes potencias están buscando minerales, minerales específicos para hacer sus tratamientos, para los avances tecnológicos, como las tierras raras y otras cosas, el litio, el sodio y una serie de cosas, y que la Antártica representa un gran desafío para ellos. ¿Qué te parece a ti, Francisco, nuestra situación y cuál es tu visión de la proyección a futuro? Mira, hemos tenido momentos gratos y momentos muy ingratos con el vecindario. De repente se ha echado a perder el barrio y hemos tenido vecinos bastante hostiles con nosotros, pero son vecinos que los cuales uno nunca puede descuidar. Hemos tenido conflictos con algunos de ellos, conflictos bélicos y conflictos diplomáticos con la mayoría, con los tres por lo menos que nos rodean. Y en este ámbito, en el año 2021, en julio del 2021, el, eh, el Estado argentino publicó lo que se llama la Directiva de Defensa de 40 páginas. Y en los lineamientos que expresa, dice en uno de sus párrafos del texto que es fundamental, comillas, que es fundamental continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Oces. Bueno, el Mar de Oces, que ellos le llaman así, o han querido empezar a llamarle así, Mar de Oces, es el Paso Drake, que está entre la Antártida y el Cabo de Horno. El Paso Drake, que se llama así históricamente desde en la cartografía, porque esto pasó en la cartografía inglesa, y porque pasó el pirata Francis Drake por ahí, y trató de pasar, no pudo, porque hay aguas muy turbulentas y muy tormentosas, el lugar más tormentoso del mundo, prácticamente. El mar de Drake, que es conocido en Chile, siempre ha sido conocido así, ellos ahora le quieren llamar Mar de Oces, porque dicen que fue un navegante español, un señor de apellido Oces, que había pasado antes que Drake. Bueno, yo creo que si ellos le quieren cambiar el nombre a nuestro territorio marítimo, nosotros le podríamos poner Mar de Chile, listo, o Paso Chile. Y con eso, así como le cambiaron el nombre al Golfo de México, nosotros también le podemos cambiar el nombre. Si los argentinos le quieren poner Mar de Oces, es un tema de ellos. Bueno, respecto del Estrecho de Magallanes, Chile en esa oportunidad envió una nota de protesta diciendo que el Estrecho de Magallanes era absolutamente chileno,
y había sido corroborado en el Tratado de 1984, que se firmó con la mediación papal en el año 1984. Esto llevaba 4 años que no pasaba nada y Argentina, Chile, la Cancillería, y en esto hay que destacar el comportamiento de la Cancillería respecto a estos temas, le recordó a Argentina que hace 4 años que le había presentado esta nota de protesta y que no había tenido respuesta. Entonces Argentina contestó ahora que declaró su intención de anular ese decreto que establecía que se había que administrar en forma conjunta el Estrecho Magallanes y el Mar de Oces, según ellos, que es el paso de... Entonces, yo creo que esto es una buena noticia dentro de todo lo que ocurre en el ámbito vecinal. Es una buena noticia que Argentina retroceda por lo menos en sus pretensiones siempre expansionistas y que aquí está volviendo a la cordialidad y a la mesura en el trato de sus relaciones con Chile. Respecto de Bolivia, Bolivia tiene elecciones en agosto y hay varios candidatos. Uno de ellos, este coreano que mencionaba antes, que tiene la intención de hacer de Bolivia una potencia militar para recuperar la soberanía. Esos son sus dichos. Es el tercero en las encuestas y el presidente actual, presidente Arce, que es como el último en las encuestas porque tiene un 2% solamente de aprobación, el presidente Arce ha disuelto la Oficina de Intereses Marítimos de Bolivia, porque según él ya se cumplieron los objetivos y ya no es necesario seguir haciendo, pero que va a estudiar nuevamente las causas que llevó Bolivia a La Haya con Chile por el tema marítimo, para estudiar cuáles fueron los efectos principales y cuáles son las consecuencias que debería tener esto de manera de poder relacionarse con Chile en forma más cordial y poder a través de acuerdos lograr mejoras al respecto. Entonces, uno puede ver que Bolivia en elecciones, Chile arriba de la mesa, inmediatamente en el tapete. Argentina, si no estamos atentos con ello, Argentina siempre da un pasito hacia adelante. Y aquí quiero destacar algo de este gobierno. No sé si tiene muchas cosas positivas, pero en particular yo percibo que en este caso, en el tema geopolítico con Argentina, lo ha hecho bastante bien. Primero tuvimos el tema de los paneles solares, donde le mandó a decir a Argentina que o lo sacaban ellos o lo sacábamos nosotros. Segundo, fue el viaje del presidente al Polo Sur. También eso fue un hecho destacado, un presidente chileno llegando al Polo Sur en la Antártida. También una señal geopolítica potente. Y ahora que aprovechó de tirarle el mantel y recordarle que llevamos 4 años esperando la respuesta y Argentina reaccionó y buscó seguir las relaciones cordiales. Yo creo que aquí son pequeñas cosas, pequeños detalles que vale la pena destacar porque, porque así hay que seguir. Hay que mantener alerta, siempre estar alerta con lo que pasa con los vecinos que quieren correr la cerca. Oye, Carlos. efectivamente, y yo creo que Chile tiene también ahí el desafío de, tiene el desafío, creo yo, muy importante que es diferenciar, ¿no es cierto?, en estas pugnas con los vecinos, pero también, ¿no es cierto?, privilegiar lo que significa la integración conjunta, porque la verdad es que cuando empiezan a intervenir las grandes potencias, eh, se comienza a hablar en palabras mayores. Nosotros hay cosas que sabemos que en el futuro van a ser conflictivas, precisamente como el continente antártico eh, y la explotación de los recursos. Porque obviamente uno de los grandes desafíos que es permanente, digamos, que es precisamente la alimentación mundial. ¿Ya? Y los mares tienen mucho que decir respecto a eso. Y no solamente eso, Chile es un país relevante porque es uno de los que tiene mayor responsabilidad, por decirlo así, de masas marítimas, ¿no es cierto?,
en la cual tiene influencia. ¿M? No solamente el mar territorial, el mar presencial, el mar zona económica exclusiva, la responsabilidad del aseguramiento de la vida en el mar. Y Chile tiene mar en el Océano Antártico, en el Océano Pacífico y también en el Océano Atlántico, ¿ah? Y eso no hay que dejarlo de lado. Sin embargo, creo que nosotros debemos tener nuestro sistema de defensa, que es la disuasión, que utilizamos precisamente para los vecinos, que de repente les crece el molar, ¿ah? Respecto a a nuestros intereses. Así que es un tema muy interesante y creo que nosotros siempre debemos tener en la mente cuál es la posición que debe tener Chile en el mundo. Y creemos que Chile tiene una posición importante y una relevancia importante en el mundo, ¿ah? Tiene una participación muy activa en lo que es la vía oceánica, ¿no es cierto? La investigación. Chile es uno de los países más adelantados en investigación. Chile es uno de los países que tiene mayor potencial en energía verde, tiene mayor potencial en minería. Por lo tanto, Chile es un país muy relevante en el mundo. Tiene una economía enorme, ya que obviamente se ha visto disminuida con el último gobierno y los últimos gobiernos en realidad, pero que todavía tiene forma de repuntar. Chile tiene mucho que decir y para eso es importante que nosotros tengamos siempre presente ya y olvidarnos del tema cuando a mí, por lo menos en lo personal, yo diría que casi me desagrada cuando alguien dice nosotros somos un país chico, ¿ah? Oye, es que nosotros somos chicos, no, nosotros no somos chicos, nosotros somos grandes, ¿ah? Nosotros tenemos un potencial enorme y el futuro es muy grande para Chile. Solo necesitamos que las personas que lo administren lo hagan con amor a la patria, con probidad y con interés y conocimientos para hacerlo desarrollar. Es un tema apasionante. No sé si quiere agregar algo más, Francisco. Sí, sí. Al respecto de que somos un país chico, en realidad, querido auditorio, Chile tiene 6.000 kilómetros de costa. Es como la distancia entre Lisboa, la capital de Portugal, y Moscú, la capital de Rusia. O sea, cruzamos Europa completo prácticamente con nuestro país. Somos delgados, sí, pero tenemos una costa. Somos esencialmente un país oceánico. Bueno, y respecto del vecindario, creo que hay un aspecto que es muy relevante y se llama disuasión. Cuando nuestros vecinos nos ven con la voluntad de defender lo que es nuestro y de mantener nuestra soberanía a toda costa, entonces como que se inhiben y se dan una vuelta y se devuelven a sus puertos. Bueno, esa disuasión se logra en base a dos cosas. Lo primero es, por cierto, tener el poder militar como para poder disuadir a los argentinos, a los argentinos y a cualquier vecino de alguna aventura militar. Pero como nación, como ser chileno, como seres humanos nosotros, tenemos cosas que mostrarles también de que estamos dispuestos, de que somos amantes de nuestra patria. Ahora viene el mes del mar. Y los invito a todos nuestros auditores que tengan un lugar donde poner una bandera, que no se les olvide poner la bandera, una bandera bonita, chilena, que nos vean, porque eso les llama mucho la atención a todo el vecindario. Cada vez que vienen para acá de visita, ven banderas chilenas por todos lados. Eso es una nación que ama a su patria. Y esa es una nación que tenemos que mostrar que tenemos la capacidad y la voluntad de defender nuestra soberanía. Así es, Francisco. Oye, bueno, cuando uno empieza a hablar de Chile se empieza a entusiasmar, ¿ah? Pero la verdad es que hay muchos motivos para entusiasmarse. Así que Sí. somos un hermoso país, una naturaleza maravillosa, riquezas por todos lados, un mar infinito, agua, alimentación. Chile es un gran exportador de alimentos, ¿ah? Y tiene solamente un 2% de su territorio cultivado. Imagínense la potencialidad que tiene. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema, porque otro tema que también, digamos, no es muy agradable, pero cuando uno habla de seguridad, habla de cómo atrapar a los delincuentes, cómo investigar, A lo malo. cómo, cómo hacer juicios, y al final todos decimos, bueno,
la gente que comete delitos, la gente que viene a delinquir, extranjeros, chilenos, la gente que hace daño al resto, tiene que ir a la cárcel. Ese es más o menos el pensamiento básico, común de todas las personas. Pero hay un problema, Francisco, que se habla poco, tal vez, y no solamente se habla poco, sino que como que no se le ha dado todavía la importancia que tiene. Es el sistema carcelario. Eh, Porque uno, al principio, uno siempre decía, bueno, por fin, esto, cuando alguien tiene mucha rabia y está con un delincuente que ha cometido un crimen enorme, dice que se seque en la cárcel. Pero resulta que desde su tiempo a la fecha, las cárceles, aparte de ser un elemento de reclusión, han pasado a ser una especie de una universidad del delito. Se establecen organizaciones. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de El Salvador, ¿no es cierto?, las famosas pandillas, los maras, se organizaron en la cárcel y ahí partieron organizándose las pandillas. Y en Chile vemos, ¿no es cierto?, que muchas cosas se organizan en la cárcel. Delitos se cometen desde la cárcel. ¿Ya? La gente administra eh, grupos criminales a través de la cárcel. Entonces, hay que darle importancia al sistema carcelario. Si uno mira las cifras, hay como cerca de 60 y tantos, 62.000 presos, ¿va? Y sin embargo, la capacidad es para 40 y tantos, 42.000. Eh, y la mayoría de las cárceles están sobrepasadas en su cantidad, los presos están hacinados, ¿ya? Por lo tanto, es necesario hacer más cárceles, es necesario agrandar la capacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque el delincuente tiene que estar en la cárcel, ¿ah? No como ocurre, digamos, con algunos jueces que dicen, oye, nosotros no le dimos este castigo porque eh, están hacinados en las cárceles. No, el delincuente debe estar en la cárcel y debe estar sometido, ¿no es cierto?, a la privación de libertad de la mejor forma posible. Pero es necesario hacer, no solamente hacer más cárceles, sino que las cárceles tengan las capacidades donde las personas no puedan comunicarse. No puede ser que estemos viendo todos los días centenares o cientos de celulares en las cárceles, donde las personas administran el crimen organizado a través de ellos. Eh, y además, digamos que deben tener una institucionalidad que permita segregar de los delincuentes peligrosos, de los no tan peligrosos, de los mayores, de los mayores, de los menores, de las personas que representan un verdadero peligro, de aquellas personas que son, desde el punto de vista que son irrecuperables. Y que aquellos que cometen crímenes horrorosos, debiera haber una organización mucho más compleja que permita dar seguridad al sistema. Y el hecho de que las cárceles, ¿no es cierto?, funcionen mal, se desarrollen verdaderas organizaciones, también afecta al resto de la seguridad, al resto de la sociedad. No sé cuál es tu opinión, Francisco. Mira, primero es que nosotros queremos que exista un orden, más seguridad, pero en los proyectos de construcción de cárceles ha habido oposición de las ciudades y de los vecinos a que se construyan cárceles. Creo que esa es la primera cosa que se debe resolver. No podemos seguir teniendo este nivel de sobrepoblación en las cárceles. Tenemos un 135% más de presos en las cárceles. ¿Por qué? Porque las penas se han ido poniendo más duras en cuanto a la cantidad de tiempo que quedan encarcelados los delincuentes, y también, por otro lado, está las privaciones de libertad por prisión preventiva, que antes eso no existía. Entonces terminó aumentando la cantidad de gente que ingresa a los recintos carcelarios. Oye, perdón, el Y eso, crecimiento, el crecimiento poblacional y el gran aumento de inmigración también ha contribuido a además, eso. ¿Mm? además. Y por cierto que
Todas estas cosas que se mencionaban, que tú mencionabas antes, de los celulares, los delitos que se cometen adentro, las cosas malas que ocurren en las cárceles tienen mucho que ver también con el sistema carcelario, cómo funciona. Nosotros hoy día tenemos un sistema carcelario que a lo mejor se requeriría que tuviera una mayor rotación en cuanto a los gendarmes, de manera que no se empiece a producir acostumbramiento y conversación de mayor familiaridad entre las personas que tienen a su cargo la custodia carcelaria y los delincuentes, que son esencialmente malos. O sea, ellos están pensando cómo hacer cometer un nuevo delito. O sea, ahí hay cosas que debemos revisar. Ya se parece que se nos está acabando el tiempo de este segundo bloque. Ha estado muy entretenido esto, Carlos. Bueno, últimamente nos está pasando muy seguido eso. No alcanzamos en realidad a darle toda la profundidad que quisiéramos a los temas, pero es el tiempo, ¿ah? Pero por lo menos nuestra intención es dejar planteadas las situaciones a nuestros auditores, ¿ah? Precisamente para que reflexionen y vayan viendo la realidad. Son desafíos que tenemos, ya, y lo último que quiero decir, digamos, y que lo digo, lo he dicho en los últimos programas, vienen elecciones. Así que usted, estos temas, exíjale a los candidatos que hagan propuestas concretas, porque nosotros estamos cansados de la retórica. Queremos que alguien diga y nos diga, esta es la solución que tengo yo considerada para tal problema. Esa es la persona por la que usted tiene que votar, la que le ofrezca la mayor seguridad de que se van a solucionar los problemas, ¿ya? Eh, y recordemos, ¿ya? De que la gente buena, o sea, la gente buena tiene que estar libre de los malos. Los malos que saben con anticipación que un delito lo lleva a la cárcel, bueno, tendrá que asumir las responsabilidades. Ello probablemente va a exigir recursos del Estado, pero esos recursos son bien invertidos porque la gente buena necesita vivir con tranquilidad, necesita vivir y ejercer su vida como corresponde, y los delincuentes en la cárcel, ¿ya? Así debe ser, y tal como tú decías, Francisco, también Chile tiene un vasto territorio donde se pueden hacer cárceles de gran magnitud, alejadas de las grandes ciudades para no alterar la vida precisamente de las ciudades, y también dar mayor seguridad al sistema carcelario. Hemos terminado nuestro programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo lunes conversaremos temas, van a seguir ocurriendo cosas. Todavía no hemos querido entrar al área de las elecciones, pero se viene muy pronto. Señores auditores, que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y seguiremos conversando. Francisco, tu despedida. Sí, muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo para ti, una despedida también, una despedida para nuestros queridos auditores y gracias por escucharnos. Esperamos que durante esta semana sea una semana muy buena desde la perspectiva noticiosa, que sean positivas las cosas que pasen y la próxima semana nos encontramos nuevamente si Dios quiere. Sí. Ojalá, mi último deseo es que se controlen los incendios en la zona sur, ¿ya? Y ojalá no haya tantos crímenes. Así que, señores auditores, muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.